Muy buenos días. Espero que todos se encuentren bien en este tiempo de cuarentena y en donde tenemos que seguirnos comunicando a distancia. Bien, para mí es un placer y es un privilegio el poder no solamente preparar estos salmos, sino poderlos filmar. Y la oración definitivamente es para que todos podamos ser alentados a través de este mensaje y que además, si Dios así lo quiere, eh, estos mensajes puedan circular un poco, circular más allá de la iglesia. Les pido que, de favor, que cuando lo escuchen puedan poner un like, más que nada para ayudar a la difusión. Bien, vamos a orar para que Dios nos guíe, que sea Él el que hable. Señor, te damos muchas gracias porque podemos empezar un nuevo salmo. Te damos gracias por tu palabra escrita. Gracias porque podemos echar mano de estos recursos que fueron escritos hace muchos años, miles de años, pero que son tan vigentes hoy en día y que por esa vigencia aquellos que te conocemos podemos ser consolados a través de tu palabra maravillosa. Gracias por David, gracias por Asaf, gracias por los hijos de Coré, por todos aquellos que fueron los autores y los que cuidaron estas preciosas escrituras. Te queremos pedir que tú guíes, que tu Santo Espíritu guíe, Dios, con toda libertad estas enseñanzas que el día de hoy vamos a ver. En nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, como les comentaba hace un momento, vamos a tener hoy un salmo nuevo, es el Salmo 85. Y tenemos este salmo, que es un salmo profético. ¿Qué es lo que pasa? Nos habla, el autor de este salmo nos habla aparentemente en un tiempo de tribulación. Y es un salmo en donde el autor recuerda las misericordias de Dios. Recuerda que Dios es un Dios misericordioso. También aprovecha en este tiempo para pedirle a Dios que lo perdone, que perdone a su nación, así como también en aquel momento de cautiverio. Daniel pedía ese perdón no solamente por la nación, sino aún por su vida misma pedía perdón. Así también este salmista lo hace, y también este salmista pone sus ojos en ese tiempo de la restauración de Dios para con la nación. Hay algunos escritores, que analizan las escrituras, que piensan que este salmo fue escrito en el tiempo de salir del cautiverio o poco antes del cautiverio. Realmente no tenemos una razón por la cual. Ellos dicen que es porque en el versículo 1 hablaba de que volviste en la cautividad de Jacob. Sin embargo, podemos ver que en aquel entonces, cuando a través del decreto de Ciro los judíos regresaron a su tierra, podemos ver que regresaron realmente pocos, y que más bien este salmo se refiere a una migración masiva como nación, en donde al tener un carácter profético podemos pensar que a lo mejor todo esto se está cumpliendo en este tiempo, en donde vemos cómo desde hace aproximadamente 150 años ha habido una migración sistemática de judíos hacia Jerusalén, y que se han estado restaurando. Israel como nación ya acaba de cumplir 70 años, y Dios ha estado prosperando a esta nación. Bien, este salmo vamos a tratarlo de dar en dos sesiones, aunque se divide en tres. Vamos a poner la primera parte, más o menos ahorita lo semblanteé en los primeros comentarios. La primera parte de los versículos 1 al 3, acuérdense, estamos viendo el Salmo 85, es el recuerdo de las misericordias de nuestro Señor. La segunda parte, que viene siendo del 4 al 7, y esperamos, si Dios quiere, que terminemos al 7, es la súplica a Dios por el perdón que ellos necesitan. Y la tercera parte, que si Dios así lo quiere, lo veremos el próximo domingo, será la promesa de una futura restauración gloriosa, que vienen siendo de los versículos 8 al 13. Bien,
Vamos a ver versículo por versículo. En versículo 1, vamos a leer la versión Reina Valera, dice: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob. ¿Sabes? Aquí el salmista está hablando en un tiempo pasado, pero es un tiempo pasado que todavía continúa. Fuiste propicio. Podemos ver que el ser propicio es ser favorable, es ser cercano, es haber favorecido. Y dice el salmista: fuiste propicio a tu tierra, Dios. ¿Sabes? Es muy importante que si nos encontramos en un tiempo de angustia, de prueba, aun si estamos conscientes de que estamos en un tiempo de disciplina, no nos olvidemos del carácter misericordioso de Dios. Su misericordia está patente siempre, en todo lugar y en todo tiempo. Nos demos cuenta o no, ahí está detrás de nosotros la misericordia de Dios. En este tiempo en donde podamos estar disciplinados, es importante no olvidarnos de estas misericordias. Sí, no les voy a decir, saben que vamos a olvidarnos del dolor, porque no es el caso. Vamos a olvidarnos de las preocupaciones que podamos tener, tampoco es el caso. Porque aún Dios planeó que nosotros pudiéramos vivir con angustia a veces, con tristeza en otras ocasiones, pero siempre estando muy conscientes de la misericordia y del amor y del cuidado de Dios. Dios no creó personas insensibles, no quiere tampoco hijos de palo o de hierro, sino Dios quiere hijos que en los momentos difíciles, y aún sintiendo esa angustia de corazón, podamos acudir a Él, ¿no? Hay tiempos para todo, hay tiempos como dice el libro de Eclesiastés, hay tiempos de pruebas, ¿verdad? Y hay tiempos en donde nuestro principal tópico es el lloro y el lamento. Puede ser en este momento quizás lo que esté alimentando nuestra vida. Sin embargo, no podemos olvidarnos de esta preciosa premisa. Esta es una promesa que se convierte en premisa. Es algo que siempre debes de tener en cuenta como una regla, como algo que siempre va a tener Dios, en donde Él siempre será propicio o favorable para nosotros. Primera de Juan 4:10 utiliza esta palabra en donde dice: en esto consiste el amor, habla del amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, o sea, nosotros no somos los primeros que amamos a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Él es el que toma la iniciativa y envió a su Hijo ¿en qué? En propiciación por nuestros pecados. Nosotros ofendimos a Dios, pero con ese acto de haber Dios enviado a su Hijo, ¿sabes? Quiere decir que Él nos tiene la mano y nos dice: acércate, soy propicio a ti. ¿Sabes? Judá, hablamos de Judá, de uno de los dos reinos de Israel, el reino del sur. Judá fue castigado duramente hasta ser llevado al punto del cautiverio. Y aunque dijimos que no se refiere este salmo al cautiverio, vamos a hablar un poquito del cautiverio de Judá. ¿Sabes? Este periodo de cautiverio estaba predicho o estaba tomado en cuenta aún en la ley de Moisés. Si nosotros vemos Levítico capítulo 26, vemos que el cautiverio era el último ciclo de la disciplina del Señor. Acuérdense que Dios, cuando disciplina a una nación, la disciplina en ciclos. Y esos ciclos van aumentando de intensidad si es que la nación no responde, en este caso Israel. Y uno de los últimos ciclos era precisamente el llevarse de nuevo a Israel de la tierra y llevarla a otro lugar. ¿Sabes? Sin embargo, aún en este ciclo, por terrible que pudiera ser, Dios seguía prometiendo esperanza y redención.
Fíjate que la gran diferencia entre el cautiverio de Israel, el reino del norte, y el cautiverio del reino del sur, es que Israel fue dispersado. Los asirios acostumbraban tomar el pueblo que conquistaban, repartirlo por todas partes y poner un pueblo nuevo en ese lugar, de tal manera que borraron de esa forma con muchos pueblos. Y esto ya no constituía un peligro de rebelión para ellos. Sin embargo, en el caso de Judá, que fue tomado y fue conquistado por Nabucodonosor, el tratamiento fue distinto. Nabucodonosor no deshizo la nación. Nabucodonosor se llevó a un grupo de cautiverio a ciertos lugares específicos y no pobló la tierra con otros pueblos. Y eso hizo que Judá, y con eso la estirpe del Mesías, continuara. Eso habla de la misericordia de Dios. Les recomiendo, vamos a leer estos versículos de Levítico capítulo 26, versículos 41, 44 y 45, que habla de estos ciclos de disciplina. Dice: yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Dios no destruye, Dios no castiga para destruir. Él disciplina para corregir. Y Él buscaba, como también lo busca en nuestras vidas, el arrepentimiento. Versículos 44 y 45 del mismo capítulo de Levítico dice: y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. Antes, me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Jehová. Y ese pacto no dependía de los israelitas, no hablaba de lo especial que eran los israelitas, sino más bien del amor y de las firmes promesas de Dios. Así, de la misma manera, la salvación que nuestro Señor nos ha dado no depende de nosotros. Así que no la podemos perder, porque depende de la muerte de Cristo. Y eso ya lo hizo. Es un pacto. Es el pacto nuevo. Acuérdense. Lamentaciones 3 del 31 al 32 nos habla también de esa situación de disciplina y de misericordia, que dice: porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Bien. Así que en su misericordia volvería la cautividad de Jacob. En su misericordia te libera de tu cautividad pecaminosa. Versículo 2, hablando de iniquidad, dice: perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. ¿Sabes? No podemos olvidar de que Dios es lento para la ira. Lento para la ira. Él se tarda en enojar. Y rápido para perdonar. Vamos a seguir viendo en otro versículo acerca de que Él es lento, que Él reprime su enojo, pero no se te olvide este punto. Esto es muy importante para que podamos salir del tiempo difícil y de estancamiento. Sin embargo, Dios es perdonador siempre y cuando tú confieses tu pecado. Si nosotros no reconocemos que hemos pecado, Dios no puede perdonarnos. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, sí, pero a eso es necesario que el pueblo, es decir, nosotros, reconozcamos nuestra iniquidad. ¿Sabes? Es muy fácil cuando nosotros nos equivocamos, cometemos un pecado, justificarnos, echarle la culpa a otros. Adán le dijo: la mujer que tú me diste, Dios. Oye, el trabajo que tú me diste. Esta situación no tenía de otra. También es muy fácil, y se utiliza mucho esta palabra, racionalizar nuestro pecado. ¿Qué quiere decir? Empiezas a tomarle la lógica de tu actuar equivocado. Y esa racionalización es una especie de justificación. Pues hasta esto que hice no es tan malo porque lo hice por una causa conveniente.
ahora sí que tuve que mentir para cubrir a una persona, tuve que, en fin, muchas cosas, ¿no? Sabes que esto no nos lleva a nada. Mira, Dios ama una confesión sincera, emanada de un corazón arrepentido. Vamos a poner el ejemplo de Pedro cuando negó a Jesús. Cuando él negó a Jesús no una, sino 3 veces, él no racionalizó ni justificó su pecado. No dijo, me asustaron las sirvientas del sumo sacerdote, ¿no? Me amedrentaron todos los que se reunieron ahí a mi lado, no. Sino simple y sencillamente enfrentó tal cual la crudeza de su pecado y entonces lloró amargamente. Y ¿sabes qué pasó? Su Señor, Jesús, seguía estando cerca de él, listo para perdonarlo y restaurarlo. Ahora, todos los pecados de ellos cubriste. ¿Sabes? Definitivamente es impresionante lo que Dios hace con nuestro pecado. Y esto es una descripción muy parecida a lo que dice el Salmo 32, cuando se habla de que nuestro pecado ha quedado cubierto. Podemos pensarlo como nuestro pecado ha quedado salvado, pero saldado, mejor dicho. Pero a mí me impresiona porque el único que puede darle realmente una solución a nuestro pecado es Dios. Nosotros podríamos, en dado caso, tratar de maquillar nuestro pecado superficialmente con buenas acciones. Sin embargo, eso no ataca el pecado de raíz. ¿Sabes? Jesús es el único que cuando te perdona es como si te pusiera un ungüento poderosísimo que hace que tu cicatriz se arregle desde el fondo hasta la superficie. Y eso es lo que hace Dios, ¿sabes? Definitivamente esto no quiere decir, el hecho de que Dios perdona, que no permita en ocasiones, o casi siempre permita, que enfrentemos nuestra relación, las consecuencias del pecado. Podemos ver el caso de David. David, cuando pecó con Betsabé, Dios lo llevó a enfrentar en múltiples formas y durante muchos años las consecuencias de su pecado. Sin embargo, esta cicatrización profunda y perfecta Dios la hizo en cuanto a su relación con David. La relación de David con el tiempo, después de esta caída y de esta restauración, alcanzó una mucho mayor profundidad de la que tenía en un principio. Bien, definitivamente el saber que tenemos el perdón divino, el saber que perdonaste la iniquidad de tu pueblo es la clave para esa seguridad de la salvación. Me encanta este salmo, el Salmo 130 del 3 al 4 dice: si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Bien, nos vamos al versículo 3. Después de una breve pausa, Osela dice: reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Qué maravilloso es Dios. Qué maravilloso es Dios. Qué maravilloso es Dios que hace esto exactamente. Él no desenvaina la espada luego, sino Él antepone su paciencia y su misericordia a su ira. La ira de Dios es paciente. La ira de Dios es lógica. Dios no estalla en ira como todos nosotros estallamos. ¿Sabes? Cuando este pensamiento de esta forma de ser de Dios nos debe de ayudar a nosotros creyentes cuando nos vemos en un enojo. ¿Sabes? ¿Qué hacemos nosotros? Queremos sacar la espada y cortar cabezas. Eso es lo que queremos hacer. Pero acuérdate que Dios reprime su enojo.
porque primero antepone su misericordia. Y el hecho de que Él anteponga su misericordia y se aparte del enojo, ¿qué quiere decir? Esto nos lleva a que más bien debería de cambiar nuestras quejas y reclamos hacia los demás en una oración intercesora. ¿Sabes? Jesús nos pide amar a nuestros enemigos y a interceder por ellos porque Él lo hizo y tenemos su ejemplo. Muchas veces, o más bien no deberíamos recordar que nuestro papel en esta tierra es más bien ser mediadores y no jueces. Dice la Biblia, no nos constituyamos jueces unos de otros. ¿Por qué? Porque nos está llamando a esta misericordia. Ahora, hay veces, y esto no quiere decir que pasemos por alto el pecado en nuestra vida y en la vida de los demás, o que cuando tengamos que ejercer alguna situación de disciplina, no lo hagamos, ¿no? Sin embargo, siempre tu obrar debe de ser con ese carácter de Dios, la misericordia. Y entramos a este cuarto versículo, que dice, que es la segunda parte de lo que vamos a ver, restáuranos, qué palabra tan maravillosa, restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. Bien, este versículo vamos a ver que es una transición entre la primera parte, el versículo 1 y 3, y la segunda parte, el versículo 4 y 7. Bien, en donde el salmista, una vez habiendo recordado y reafirmado la misericordia de Dios, procede a hacerle unas peticiones muy especiales, como restáuranos, perdónanos y aparta tu enojo de nosotros. No sigas enojado por mucho tiempo. Estos 3 puntos son muy importantes para entender las promesas proféticas de la última parte de este salmo. La primera petición es muy concreta y dice, restáuranos. Y el verbo utilizado en esta palabra, el verbo en hebreo es shuv. Shuv significa literalmente volver al punto de partida, volver a donde nos quedamos antes de desviarnos. Yo me puedo imaginar nuestra vida como un camino que de repente se encuentra una bifurcación y que por intereses ajenos a servir a Dios, como puede ser la fama, como puede ser un camino más cómodo, como puede ser una falta de negación a sí mismo, tomamos ese camino que vemos más, más cómodo y más noble. Sin embargo, a ese camino ancho, ¿verdad?, del que decía Jesús. Sin embargo, ese camino vemos que nos lleva a muerte y desolación. Bien, estando en este lugar y después de sufrir mucho, el salmista le pide a Dios que lo regrese a ese punto de partida, a esa bifurcación, para retomar el camino correcto. ¿Sabes? Cuando nosotros nos desviamos en nuestras vidas, nos enfrentamos a la realidad de que hemos perdido tiempo. De repente nos damos cuenta que no estábamos caminando exactamente en el camino del Señor y primero tenemos que reconocerlos. Pero ¿sabes qué nos cuesta trabajo reconocer? Que primeramente estamos equivocados y eso es por nuestro orgullo. Pero también las consecuencias que pueda llevar esto, como por ejemplo, hemos perdido tiempo. Y todo lo que hemos caminado en este trecho, pues hemos perdido tiempo. Y además, el hecho de regresar a ese punto de partida nos lleva a reconocer que estamos mal, a en cierta manera enfrentar un, entre comillas, desprestigio y reconocer delante de los demás que estábamos fingiendo una vida espiritual. Pero ¿sabes qué? Es la única decisión racional que podemos tener. Y si Dios te está llamando en este momento y está tocando su corazón, revisa tu vida y ve si has caído y desde dónde has caído, para que Dios te restaure o te lleve a ese punto de partida. Es mucho mejor tener que borrar cierto camino y empezar de nuevo que perder el plan que Dios tenía para tu vida. ¿Sabes? Esa es una decisión valiente y honesta.
Y aunque podamos sufrir una humillación delante de los demás, esto es algo conveniente, ya que tendrás una conciencia descargada y además podrás decir que sirves al Señor con toda sinceridad. Bueno, cuando eres disciplinado por Dios, siempre conviene que tengas una actitud humilde y lleves esa disciplina a cuestas y aprendas de ella. Sin embargo, es muy legítimo que tú, así como el salmista, le haga a Dios esta petición: haz cesar tu ira sobre nosotros. Y esto enlaza este versículo con el siguiente, el número 5. Haz cesar tu ira. ¿Sabes? El alma que ama al Señor podrá soportar el castigo de Él, la disciplina de Él. Pero lo que no puede soportar es saber que su Señor está enojado con él. Tenemos un ejemplo muy bonito en el versículo, en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículos 18 y 19. Vamos a hablar también del 20, pero ahorita vamos a hablar del 18 y el 19. Hablando de una parte importante del pueblo de Dios que se desvió, la tribu de Efraín. Decía Dios a Jeremías: por cierto, he escuchado el lamento de Efraín. Me has escarmentado como un ternero sin domar, y he aceptado tu corrección. Hazme volver y seré restaurado, porque tú, mi Dios, eres el Señor. Yo me aparté, pero me arrepentí. Al comprenderlo, me di golpes en el pecho. ¿Por qué? Cargo con el oprobio de mi juventud. Qué versículo tan hermoso. El saber que finalmente lo que más le había dolido a Efraín era que había hecho enojar a su Señor. Y por eso decía: acepto la corrección, pero lo que quiero es cambiar mi relación contigo. Bien. Versículo 5. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? Bien. En este versículo, en conexión con el anterior, decíamos que el salmista sigue suplicando a Dios que acalle su enojo, y en verdad se nota su preocupación por este punto. El hecho de que, ok, Dios, requiero que tú me corrijas. No me importa la corrección, pero quiero que restaures tu relación conmigo. ¿Qué mejor ejemplo tenemos en cuanto a Jesús? Bueno, Jesús sufrió el enojo, la ira de Dios, pero no por su culpa. Y déjame decirte que los sufrimientos en la cruz, el vituperio de la gente hacia Él y el sufrimiento físico que Él tuvo, fueron como nada comparado al saberse castigado por un padre enojado. Porque eso significó por un instante de tiempo, el estar separado de esa relación que Jesús anhelaba sobre todas las cosas, la relación con su Padre. Qué hermoso es que realmente nosotros, cuando somos disciplinados, en vez de temer las consecuencias o el dolor de la misma disciplina, mejor estemos preocupados por el enojo del Señor. Y verdaderamente, como el salmista, anhelemos más bien que Dios aparte su enojo de nosotros. Que ya Dios, me disciplinó, pero Dios ya no está enojado conmigo. Finalmente, y creo que sí la hicimos, el versículo 6 y 7. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Qué importantes son estos versículos para implorar a Dios por un avivamiento. ¿Sabes? La disciplina y el enojo del Señor trae consigo primeramente una tristeza de aquel que experimentó esa disciplina. Sin embargo, los que conocemos al Señor, sabemos que también después de esa tristeza vendrá un tiempo de consuelo. Y sabemos que el Señor es fiel y no nos dejará
postrados, no nos dejará caídos. Volviendo a Jeremías capítulo 31, ahora el versículo 20, dice, Dios dice acerca de Efraín, cuando lo oyó lamentarse, dice, ¿acaso no es Efraín mi hijo amado? ¿Acaso no es mi niño preferido? Cada vez que lo reprendo, vuelvo a acordarme de él y mi corazón se conmueve. Por él siento mucha compasión, afirma el Señor. Así que el Señor se duele cuando nos disciplina, pero Él anhela también que volvamos a Él. Bien, así que en esta base de lo que decimos, podemos confiar enteramente de que el Señor, una vez disciplinados, volverá a darnos ese vigor espiritual que necesitamos. La vida monótona y fría de un creyente y de que muchas iglesias experimentan, tiene que cambiar. El espíritu contristado que muchas veces podemos tener o que una iglesia entera puede tener, tiene que reavivarse. Por eso Dios trae a sus hijos y a las iglesias disciplinas, para que los creyentes seamos enfrentados con nuestro pecado y nuestra falta de fe y clamemos con todo el corazón que seamos restaurados y regrese la vida y el gozo de su Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! Dios nos disciplina porque nos ve en un lugar peligroso, en un lugar frío, pero eso lo hace para que regresemos a Él. Pablo les decía a los corintios en su segunda epístola, una vez que los había reprendido en la primera, dice, porque aquí esto mismo que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios del asunto. Bien, con esto podemos cerrar y pensar que la misericordia de Dios, que es con lo que empezamos a hablar este salmo, siempre está presente. Sin embargo, es en estos momentos duros en donde nos estamos recuperando de las heridas que provocó nuestro pecado y nuestra frialdad. Es en esos momentos cuando esta misericordia brilla de una manera especial. La salvación del Señor continúa estando en nosotros aunque experimentemos tiempos tibios. Sin embargo, se hace claramente visible cuando vemos su trabajo de disciplina, reprensión, consuelo y restauración en nuestras vidas. Y de esa manera podemos decir, Dios, gracias porque no me dejaste caído, no me dejaste que me llevara el pecado, sino realmente tu espíritu me celó y esto habla de que soy tuyo, Dios. Y qué mejor promesa para esto. Por último, Hebreos 12, del versículo 7 y al 11, unos versículos muy conocidos por todos nosotros, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Es verdad, ahora el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bien, pues terminemos con una oración. Señor, muchísimas gracias porque nos traes estos recordatorios acerca de tu misericordia. Y siempre el castigo, siempre la disciplina, siempre la reprensión van a traer tiempos difíciles y de tristeza, pero con estos tiempos vienen después el consuelo, el sanar las heridas y la esperanza que aunque estuviésemos en el último ciclo de disciplina, la esperanza siempre se puede ver en el horizonte. Gracias, Dios, por ser un Dios de esperanza, por ser un Dios de aliento y de ánimo. Sigue bendiciendo esta iglesia, guárdanos a todos nosotros, Dios, si así es tu voluntad, que no nos contagiemos, pero Dios, sabemos que tu voluntad es buena y agradable y perfecta. Todo esto te lo pedimos y en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Muy buenos días, queridos hermanos. Les doy gracias a Dios porque podamos seguir continuando con estos videos dominicales. Así que pues vamos a orar para que Dios guíe este estudio, esperando que todos estén bien y que vayan creciendo en su relación con el Señor. Oremos. Padre Santo, te queremos alabar y bendecir en esta mañana y te damos gracias por tu gran amor y tu gran misericordia. Gracias Dios porque dentro de la pandemia que vivimos nos has dado los medios de poder comunicar tu mensaje. Permite que todos los que oigan este mensaje puedan tener una disposición de corazón a oír tu voluntad y a reposar sobre todo en las promesas que tú das en tu palabra y en tu amor. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu el que guíe esto, Señor, porque yo reconozco que en mí no hay nada, antes bien soy torpe de lengua, pero Dios, tú da entendimiento y dame el volumen correcto de estas enseñanzas para poder asimismo llegar a todos y que sean claras. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, pues hoy vamos a ver un estudio que tiene como título No pierdas tu confianza. Y en estos tiempos que vivimos, pues es muy importante mantenernos en la confianza y en esperanza de la vida eterna y del cuidado de Dios y de su amor por nosotros, que ya fue manifestado a través de su Hijo Jesucristo, dándolo el Padre, ofreciéndolo el Padre por nuestros pecados en la cruz. Así que confiemos en que todas las obras que tenemos que seguir por el resto de nuestra vida deben ser esas obras guiadas por Él, producidas por Él, planeadas por Él, y todo esto a través del medio que nos dejó, de la obediencia a su palabra. Entonces vamos a ver un pasaje que precisamente nos habla de esto, que está en Primera de Pedro, en Hebreos 10, 35 y 36, que dice de esta manera: Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Entonces, sí, como decía hace un momento, estamos viendo una época difícil, una época de incertidumbre, hoy más que nunca. Quizá en épocas pasadas estaban las cuestiones inflacionarias, las posibilidades de guerras, hambres en la tierra, pero ahora con esta pandemia, pues mucho más incertidumbre hay para muchos. Entonces, pues obviamente, adicionado a esto están los problemas inflacionarios, los problemas financieros, los eventos naturales como tsunamis, terremotos, ciclones, tornados que, como vemos en las noticias, estamos viviendo. Y esta crisis mundial, que pues ya es bastante conocido, pues que ha frenado a la humanidad y por todo lo que las personas vivían, pues ya no pueden las personas salir de compras, ya no pueden ir a restaurantes porque están cerrados la mayoría de ellos o solo dan servicio a domicilio, salir a parques, ir a la playa, todo eso pues ha dejado de ser temporalmente, y esto pues nos lleva a una angustia y nos preguntamos seguramente muchos de nosotros qué nos depara el futuro. La única esperanza que podemos tener es voltear a ver a Dios, porque en Él están sus promesas y de ahí podemos nosotros aprender todo lo necesario a través de su revelación, de la revelación de su palabra, para que nosotros podamos llenarnos de esperanza y poder soportar estos tiempos que son difíciles para unos más, para otros un poco menos. Y pues tenemos que confiar en que el rumbo que Dios ha destinado para la humanidad es el mejor de acuerdo a su propósito eterno. Entonces, y hablando de este propósito eterno, en Hebreos 4:3 dice de esta manera: pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban terminadas desde antes de la fundación del mundo. Fíjense qué hermoso pasaje, porque aquí él
nos dice que tiene un control absoluto de todo y que antes de que el mundo fuese creado, Él ya había planeado todas las cosas. Y es importante, aunque ya lo hemos mencionado anteriormente, pues es importante recordarlo porque nuestra esperanza es saber que Dios tiene el control de todo y que nada se mueve sin su voluntad. Ni siquiera un cabello en nuestra cabeza cae sin la voluntad del Padre, o un pajarillo muere sin la voluntad del Padre. A ese grado Dios controla todas las cosas. Entonces nosotros debemos ceñirnos de esperanza para que el Señor pueda alentarnos y guiarnos y darnos un reposo en estos tiempos. Y hablando precisamente pues, de este reposo, pues vamos a ver que hay 3 tipos de personas que manejan las circunstancias y en su relación con Dios viven. El primero de ellos pues son los que tienen una absolutamente desconfianza. Estos son pues, precisamente los que no conocen a Dios de esencia, pero la misma Escritura nos revela cómo a lo largo de la historia de la humanidad esto ha venido sucediendo. Y empezamos pues con Adán y Eva. Ellos los hemos mencionado frecuentemente en los últimos tiempos, pero en realidad Dios a ellos les dio todas las cosas y les puso una restricción. ¿Por qué ellos violaron o desobedecieron de acuerdo a esta restricción? Porque en realidad no tenían confianza en Dios y eso los llevó a tomar su vida en sus propias manos y los llevó a desobedecerlo. Vemos más adelante, después de esta escena, que se viene el tiempo del diluvio, donde la humanidad existente pues se fue depravando y fueron creciendo en maldad. Además vivían todos cerca de los 1000 años y pues Dios vio que era mucha la maldad de la humanidad y decidió destruir la tierra. Pero hubo un hombre que halló gracia delante de él, que se llamaba Noé y su familia, al cual él le ordenó construir el arca. Y fue precisamente el tiempo de una generación, el tiempo en que él tardó en construir el arca, hasta el momento en que llegó el diluvio. Solo se salvó él y su familia, todos los demás perecieron. ¿Por qué? Porque no tuvieron confianza en las advertencias que Dios les decía y no quisieron cambiar su vida. Más adelante vemos la Torre de Babel, termina el diluvio, el arca de Noé se asienta en los montes Ararat, Noé hace un sacrificio, Dios les da un mandamiento: esparcíos por toda la tierra y pobladla. Y la desconfianza de la humanidad los volvió a llevar a unirse en un propósito de rebeldía hacia Dios, que es la construcción de la Torre de Babel, lo cual significa confusión, porque ante esa desobediencia y ante esa necedad, Dios dijo: no van a cambiar de parecer, por tanto confundamos sus lenguas para que así se esparzan y pueblen toda la tierra. Entonces ahí empezó precisamente la confusión. Las lenguas son los distintos idiomas que todos hablamos en la actualidad, pero el motivo de la construcción de esta torre, que ellos dijeron: hagámonos una torre que llegue hasta el cielo, fue llegar por su propia cuenta al cielo sin confiar en Dios ni en su mandato. Más adelante vemos cómo pues, hubo un hombre que igual decidió confiar en Dios, Abraham, y Dios le prometió que su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra, y hablaba prácticamente del Mesías. Pero Abraham creyó esta promesa y decidió vivir en tiendas, aunque era inmensamente rico y pudo vivir en palacios, porque puso su esperanza en la ciudad que Dios le prometía, la ciudad celestial, cuyo arquitecto y fundador era Dios mismo. Pero vemos a su sobrino Lot, que no creyó, y cuando sus ganados crecieron, tuvieron un conflicto y decidieron dividirse. Abraham le dijo: vete a la derecha, y si tú te vas a la derecha yo voy a la izquierda, o vete a la izquierda, y si tú vas a la izquierda yo voy a la derecha. Y Lot se fue precisamente a Sodoma y Gomorra, y ahí pues eran ciudades perversas, y vemos cómo él afligía su alma, como dice Hebreos 11, cada día oyendo los hechos inicuos y lo que se hablaba, y Dios decidió destruir esta ciudad. Y Lot, pues, que en un sentido no confió en lo que su tío Abraham le decía en la promesa, pues solo se salvó, y por misericordia, él y su familia, aunque su esposa tristemente no creyó, y al estar siendo destruida la ciudad, pues ella fue destruida
convertida en sal al voltear a ver ese evento que el ángel les había ordenado: no volteáis, volteéis la cara. Vemos más adelante que ya de esta descendencia vino vino ya Israel. Israel pues tuvo 12 hijos, y de estos 12 hijos, por envidia, los hermanos vendieron a José, pero un día José llegó a ser gobernador de Egipto y los mandó traer para sustentarlos en esta tierra de Gosén. Después se levantó otro faraón que los esclavizó durante pues, prácticamente 400 años. Y cuando Dios los sacó milagrosamente a través de 10 plagas, pues ellos entraron en la tierra prometida. Bueno, salieron de Egipto con muchos milagros, abriéndose el Mar Rojo, pero aún en el desierto ellos no creyeron en Dios. Por eso Dios les dice: ¿acaso me ofreciste sacrificios a mí estos 40 años, oh casa de Israel? Antes a falsos dioses lo hicisteis. Y cuando entraron en la tierra de Canaán, también por desconfianza en Dios, porque Dios le dijo: guárdense de mezclarse con las naciones, destruyan todo, porque todo está corrompido, y si no se guardan, serán aguijones en vuestros costados y espinas en vuestros ojos. Pues no se guardaron, y como resultado se mezclaron con las naciones, y al final de cuentas acabaron viviendo peor que ellas. Todo por incredulidad. Años más tarde, siglos más tarde, viene el Mesías Salvador, Jesucristo. ¿Y qué sucedió? La luz vino al mundo, Dios hecho hombre. En el Evangelio de Juan dice que Él era la luz, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Rechazaron al Mesías, a Dios mismo, diciéndole la verdad para sacarlos de la oscuridad y llevarlos a un mundo de luz. Decidieron persistir en tinieblas, y solo una parte se salvó, la que pudo creer en Él. De ahí surgió la iglesia, y ahora vemos en los tiempos de la iglesia cómo a través de los siglos igual ha habido falsos maestros, falsos profetas, que han tratado de mezclar las verdades de la Biblia y han confundido a muchos. Pero tenemos que entender que la mayoría de estas confusiones vienen por falta de confianza en Dios. Y ahí vemos el segundo grupo, los que tienen una confianza parcial. Es un grupo pequeño el que ha confiado en Cristo. Recuerden, muchos son llamados, son pocos los escogidos, y creyeron en Cristo, entregaron su vida, pero el momento ya de vivir su vida cristiana, de acuerdo a lo que Dios manda en su palabra, pues ellos decidieron vivir parcialmente en obediencia. Tomaron lo que les convenía, o han tomado lo que les convenía, han desechado lo que no les convenía, y el resultado es que ellos viven precisamente pues en confusión también. Tienen una incredulidad parcial que les impide ver el propósito de Dios para sus vidas. Entonces son afectados por las circunstancias de esta vida y por situaciones como los eventos de la naturaleza, por la maldad del hombre. Y el tercer grupo es el que tiene confianza total. Este grupo es el que ha confiado en plenitud en Dios y en lo que Él promete. Entregó su vida y por fe en Él decidió vivir una verdadera entrega, y fueron persistentes en su vida de fe, o han sido persistentes, ¿sí? Sus metas a cumplir en esta vida no son las que el mundo les impone, sino son precisamente lo que Dios les manda en la Biblia. Les interesa cumplir las obras que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo para que anden en ellas, y viven para adorar a Dios, viven para glorificarle, y han cedido sus vidas al amor y la voluntad de Dios. Ahora, viendo esos tres grupos, ¿cuál sería la exhortación a los tres? Principalmente a los dos primeros. No pierdas tu confianza. Recordemos que Dios es santo, que Dios es veraz, no miente, todo lo que promete lo cumple, y si nosotros perdemos confianza, afectaremos el camino de santidad que Dios quiere que vivamos. Claudicaremos ante los ataques del diablo, porque el diablo siempre está insistiendo y está ejerciendo presiones sobre nosotros para que sucumbamos ante sus ataques y no tengamos un testimonio que ayude a muchos a creer que Dios puede cambiar las vidas. Esto trae como consecuencia en muchos el desánimo y la desesperanza.
Y esto nos lleva a perder su visión celestial. Cuando un creyente debe tener una visión, el plan de Dios para su vida, las obras que Dios preparó de antemano, que se van descubriendo por medio de la lectura y el estudio de la palabra y se van revelando. Quien conforma su vida tiene en su corazón el deseo de seguir su voluntad, y el que no la conforma pues es víctima de las circunstancias y es arrastrado de aquí para allá. Como dice la Escritura, los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Pero una cosa muy importante es que si tú le buscas, podrás encontrarlo. ¿Sí? Si tú le buscas, podrás encontrarlo. Y es precisamente lo que dice Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo nuestro corazón. Entonces nosotros tenemos que utilizar en nuestro tiempo para buscar a Dios, porque Dios tiene el poder de ordenar nuestras ideas, de ordenar nuestra mente, para que nosotros podamos ser mucho más efectivos en lo que hagamos. Recuerden que Él gobierna en su sabiduría infinita el universo, y así Él ordene nuestras vidas, ordene nuestras ideas y las encauce por el camino correcto para que vayamos siendo cada día más parecidos a Cristo. Su palabra, si la estudiamos cada día, nos dará la certeza de su amor, y esto quitará la dureza de nuestro corazón, lo hará sensible a su voz y a su voluntad, y nos encaminará precisamente a desear vivir para Él. Jeremías 23:29 dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. O sea que la palabra tiene la capacidad de purificar, porque el fuego purifica el oro y los metales y todos los metales, y como un martillo que quebranta la piedra, quita la dureza de nuestro corazón, quita la necedad que hay en nuestra vida. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que nuestro corazón está endurecido por causa del pecado, y que en muchos casos se ha vuelto insensible a la voz de Dios. Por eso necesitamos que su palabra nos devuelva esa sensibilidad. Ella tiene el poder de purificar y limpiar nuestras vidas, y además de darnos una conciencia de pecado que nos lleve a arreglar todo lo que está mal a nuestras vidas. ¿A fin de qué? De purificarlas, y que nosotros vayamos creciendo en santidad y se nos quite esa parte interna de desafiar a nuestro Creador, de hacer nuestra propia voluntad y no anhelar hacer su propia voluntad, que es buena, que es agradable y es perfecta. Y a través de esta obediencia nosotros podemos vislumbrar lo que es la verdadera voluntad de Dios. Dice Jeremías 29 del 11 y 12, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis a mí, y yo os oiré. ¿Ven ustedes? Me invocaréis, tendréis un corazón recto para venir a conocer mi voluntad, y yo os oiré. Esto quiere decir que Él nos va a dar la respuesta correcta al camino que tenemos que seguir, que será el que nos dará más seguridad y nos alentará progresivamente a vivir cada día más y más para Él, hasta el grado que estemos convencidos y le cedamos completamente nuestra vida y nuestra voluntad a Él. Por eso es que Él siempre está recorriendo el mundo, por no decir que es omnipresente. Él sabe todo lo que sucede y Él llama a las personas. El llamado de Dios, podríamos llamarle de esta manera, viene a todos los seres humanos. ¿Sí? Generalmente los seres humanos estamos acostumbrados a hacer lo que bien nos parezca, y esto generalmente está inclinado a lo que nos conviene, a lo que a nuestros deseos se inclinan, ¿sí? Pero lo que menos tenemos es la voluntad de ir a nuestro Creador, porque Él generalmente
nos enfrenta a lo que está mal en nuestras vidas. Y si no tenemos el deseo o la voluntad de cambiar, pues obviamente rechazamos esta luz. Recuerden, la luz pone en evidencia todas las cosas, disipa la oscuridad. Y si tú quieres vivir en la oscuridad, rechazas la luz. Pero cuando tu corazón ha sido transformado por medio de su palabra y anhelas vivir en la luz, la misma luz pone en manifiesto todo lo que está mal. ¿Para qué? ¿Para juzgarte y castigarte? No. Dios envió en principio a su Hijo para que precisamente pusiésemos nuestra fe y esperanza en Él y el juicio que merecemos por nuestros pecados recaiga sobre Él. Cuando tú ves tu vida y ves todas esas cosas que están mal, eres honesto con Dios y las reconoces sin justificarte, entonces Él te da esa luz para entender el sacrificio perfecto, confiar en Él y te da el deseo de dejar atrás la vida en oposición a Dios. ¿Sí? Por eso es que Él toma la iniciativa de buscarlos, porque nosotros no podríamos buscarlo a Él por nuestra propia cuenta. En Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjense, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Por tanto, Dios es el que nos busca a nosotros. He ahí otra evidencia de su amor. Nosotros por nosotros mismos nunca iríamos a Él. Pero Él toma la iniciativa y cuando lo hace, nos da la oportunidad de reconocer nuestra condición pecaminosa, nuestra condición espiritual caída o muerta, porque estamos separados de Dios a causa del pecado, para que nos volvamos a Él. Dice Job 33, del 27 al 29, Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me he aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre. Fíjense, el que dijere pequé y pervertí lo recto es de reconocer tu condición pecaminosa y de nada me ha servido. Dios lo redimirá para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Esto es que Él te hará conocer la provisión que Él ha dado para nuestra remisión de pecados a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Pero lo más importante, de acuerdo a lo que estamos hablando ahorita, es que Dios siempre está insistiendo. Por eso dice, he aquí, estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre. ¿Qué quiere decir? Que desde que tomamos conciencia de Dios, Él nos va a estar insistiendo que vayamos a Él, hasta el día en que llegue la muerte. Dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. La muerte define nuestra eternidad. Por eso la insistencia de Dios a lo largo de nuestra vida en que nosotros vayamos a Él, que respondamos a ese llamado, para que Él derrame su misericordia sobre nosotros, porque solo Él sabe lo que sucederá el día que Él nos juzgue si ya morimos. Es el infierno eterno. Pero nos insiste día tras día para que nos volvamos a Él y usa las circunstancias que vivimos, los problemas que vivimos, los problemas que vive este mundo, situaciones como esta pandemia donde ni siquiera alguien ha podido descubrir cuál es la cura a esto, por eso no han sacado una vacuna y sacan soluciones parciales, pero de hecho no ha habido una solución. Dios ya la tiene y la va a traer en el momento. En su poder Él mismo podría quitar esta pandemia, pero esto cambiaría el corazón del hombre. Él quiere que nosotros a través de las pruebas veamos nuestra rebeldía, veamos lo que hay realmente en nuestro corazón. Y como hemos dicho, nuestro corazón está endurecido. Entonces, a través de las circunstancias y a través de su intervención, Él hará el suelo duro de nuestros corazones, así como en la siembra. De hecho, dice el pasaje que está en Joel 2, del 12 al 14. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente,
tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Pero fíjense, grande en misericordia y se duele del castigo. Si no fuera cierto, ciertamente cuando Adán y Eva pecaron, los hubiera destruido. Pero Dios tenía un plan para ellos y para la descendencia de ellos. Mostrar su amor, su misericordia y tener una relación, como decíamos la vez pasada, más de creador y criatura, sino de padre a hijo, de una familia. Por eso es que cuando nos convertimos, Él nos da su Espíritu Santo, nos hace parte de su esencia. Y nuestra vida cambia porque el Espíritu Santo, que mora en el corazón del creyente, le da la fuerza para seguir y hacer la voluntad de Dios, le da fuerza para amarlo a Él y para amar a su prójimo. Por eso es que ninguno por su propio esfuerzo puede lograr esto. Pero Él, para que pueda entrar el Espíritu Santo, que es santo, 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 tenía que purificar nuestros corazones, lo que hace precisamente la sangre de Cristo en nosotros cuando ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en su obra. Nos limpia de todo pecado, nos limpia de toda maldad, y por eso puede entrar el Espíritu Santo. De ahí que precisamente en Romanos capítulo 8 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El sello es el Espíritu Santo. Entra cuando Dios nos santifica. Por eso que no puede entrar por el esfuerzo humano o por portarse bien o por querer ser mejor. Solo arrepintiéndose y poniendo su fe en Cristo. Nuestra fe en Cristo es como Él nos da su Espíritu y nos regenera, y nos quita la dureza del corazón y nos da un nuevo corazón sensible a su voz y a su voluntad, y además nos da un nuevo espíritu, porque el espíritu original murió a causa del pecado, o sea, se separó de Dios a causa del pecado, y Dios nos da un nuevo espíritu que se pueda relacionar con Dios. Por eso somos nuevas criaturas, eso dice la Escritura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Por tanto, tú tienes que tener una convicción en tu vida, que hoy es tiempo de buscar a Dios. A lo mejor en el pasado te distrajiste en muchas cosas, hiciste muchas cosas, pero hoy que estamos viviendo estos tiempos es donde Dios nos da la oportunidad de buscarle. Tienes que dejar de vivir en la autocomplacencia. Tienes que dejar de vivir por los deseos engañosos que no te dan la libertad que prometen. Recuerden, todo lo que la humanidad sin Dios dice no tiene verdad de esencia. Por eso hay un pasaje en la Escritura que dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Porque si una persona no es honesta con Dios, ¿cómo puede ser honesta con los demás? Si muchos ni siquiera son honestos consigo mismos, solo son guiados por los deseos engañosos, son guiados por el principio del placer, fomenta su egoísmo y cada día son más egoístas. Por eso este mundo se está destruyendo. Pero dice la palabra de Samuel, la palabra de Dios en 1 Samuel 12, 21 al 22. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo, pues por su grande nombre ha querido hacer los pueblos suyos. ¿Ven ustedes? No se aparten en pos de vanidades ilusorias, que solo son una fantasía, sino vuélvanse a Dios, porque si te vuelves a Dios, Él no te desamparará, aunque vengan las crisis más severas a este mundo, que un día será plenamente juzgado por Dios y por fuego, según dice en la carta de Pedro, capítulo 3. Entonces, si algo has de decidir en tu vida, y para eso tienes tu libre albedrío, decide buscar a Dios. Eso es lo más sabio y sensato, porque es necesario que tomes conciencia de lo mucho que le necesitas.
Recuerden lo que dice la Escritura, en Él vivimos y somos. Él nos sustenta con la palabra de su poder. Por eso, más que algo ilusorio, debemos aferrarnos hoy más que nunca a nuestro Creador. Él nos creó, Él sabe cómo funcionamos. Cada célula Él la puso y la ordenó. Él nos dio una inteligencia natural para que nos volviéramos a Él. Y hoy es tiempo de que te vuelvas a Él. Dice en la epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Nadie puede amar más que Dios a la creación. Ni siquiera tú te puedes amar a ti mismo, porque si lo hicieras, seguirías cumplidamente la voluntad de Dios. Sin embargo, nos damos cuenta que todo lo que hacemos, en un sentido, va hacia la destrucción, la autodestrucción de nosotros, y dañamos a los que están a nuestro lado. Por eso es necesario tomar conciencia de esta necesidad, porque Dios nos anhela, dio a su Hijo, Él tomó la iniciativa, Él nos busca para que vayamos a Él. Recordemos una cosa muy importante, Dios es veraz. Sea todo hombre mentiroso, como dice un pasaje, pero Dios es veraz. Todo lo que promete lo cumple. Y hoy es tiempo de creer que lo que Él promete lo va a cumplir. 1 Corintios 14:33 dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Seguir el camino de Dios nos lleva a la paz. Recuerden, el efecto de la justicia será la paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y esa justicia solo proviene de Dios. Y esa justicia solo se aplica en nosotros cuando creemos en Cristo, y la justicia de Cristo nos justifica ante Dios, y Dios, a partir del momento en que creemos, nos ve perfectos porque nos ve a través de la justicia de Cristo. ¿Cómo te ves tú? Si tú no has creído en Cristo, seguramente tu mala conciencia va por delante de todo lo que haces. Por eso no puedes ser feliz aunque ganes el mundo y lo poseas todo. Pero cuando Dios te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento y purifica tu corazón, entonces tú puedes ver las cosas desde un ángulo diferente. Entonces, dice que nosotros no debemos de juzgarnos. El juicio es de Dios. Y si nos juzgamos es para arrepentimiento. Dice 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Fíjense, Dios no nada más va a juzgar nuestros pecados, va a juzgar las intenciones del corazón. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos en el Sermón del Monte, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, porque el pecado se inicia en el pensamiento, dentro del corazón del hombre. Desde el momento en que tú lo concibes en tu mente, ya el pecado afectó tu vida. Por eso Él aclarará las intenciones de los corazones el día del juicio. ¿Y quiénes van a ser librados ese día? Nadie. Solo aquellos que fueron justificados por Dios por tener fe y confianza en la obra de Jesucristo. Fe y confianza en lo que Dios nos dejó, este legado que Dios nos dio en su palabra. Y si Dios es veraz, tenemos que conformar nuestra vida a Él. Si no, va a suceder lo que dice Amós 4:12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Estás preparado para enfrentarte a Dios? Un día cuando Él juzgue, según dice Romanos 2:15 y 16, Él usará nuestra conciencia para juzgarnos. Y nos justificará nuestra conciencia o nos acusará. Pero a final de cuentas, si tenemos intenciones torcidas, nadie será justificado delante de Dios
aparte de las obras pecaminosas que ya hicimos. Entonces, si Dios es el que nos ama porque nos hizo y nos creó y dio a su Hijo, nadie puede amar más que Dios, ni siquiera tú a ti mismo. Y reitero, si te amaras harías lo correcto, pero si haces lo incorrecto es que no te amas, porque los hechos pecaminosos son los que te llevan a la destrucción, ¿sí? Por eso Él prefirió sacrificar a su Hijo Jesús, para que tú pudieras estar en la eternidad en Él. No deseches esta obra tan grande que Él hizo por ti, porque no puede haber un amor más grande que dar lo que más se quiere por la humanidad. Recordemos que Dios hizo por Jesús todo el universo. Fue por Jesús. Y fue a Jesús a quien Él sacrificó por nuestros pecados, lo que más amaba. ¿Cuánto crees que te ame Dios si dio lo que más amaba por ti? Si tú no puedes sucumbir a este amor y quieres seguir, es que realmente estás viviendo en contra de Dios. Dice Jeremías 13:17, hablando de cuando Dios te da a conocer la verdad y tú la rechazas. Mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Sí, Dios llora. Lo dice este pasaje y Dios es veraz. Si tú no respondes a su amor, Él sufrirá. Pero llegará el tiempo en que Él, como juez justo, actuará. Y entonces, ¿estás preparado para venir al encuentro de tu Dios? Por eso es necesario que tú le busques por el único medio que Él nos ha dejado para que nosotros conozcamos su voluntad. Es su palabra. Jeremías nos da un ejemplo de esto. Él dijo en Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Digiérelas, medita la palabra, personalízala, ve el amor de Dios desde el Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento perfila hacia que conozcamos a Jesús. Como dice en Romanos 10:4, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Dios dejó su palabra para eso. Por eso cuando Jeremías entendió esto, dice, yo traté de digerir todo lo que Dios me decía, meditando en su palabra, apropiándola, enfrentándome a mis pecados. ¿Y cuál fue el resultado? La liberación. Por eso su palabra le fue por gozo y alegría de su corazón, porque Dios lo buscó y Él respondió a esto. Podrás pensar muchas cosas, quizá digas, no, pues, hay muchas alternativas, o como dice un dicho, todos los caminos llevan a Roma. Pero la Escritura no dice eso. Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede justificarse delante de Dios si Jesús no los justifica, porque su sangre derramada en la cruz es la que justifica. Y si tú la rechazas, no tienes manera de llegar a Dios por ningún camino. Jesús mismo dijo en el Evangelio según San Juan, yo soy la puerta del redil de las ovejas. Todo el que entra por otro camino es un ladrón y un salteador. Todo el que trata de entrar, pero nadie puede entrar sino por Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. E Isaías, previendo estas personas, este tipo de pensamiento de muchas personas, dijo en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es que no les ha amanecido. Si tú no le das el valor y la importancia al legado que Dios nos dejó a través de su palabra y lo crees, es porque no te ha amanecido. Vives en tinieblas. Y las tinieblas será tu destino si escoges vivir en tinieblas. Pero Dios te da la oportunidad de vivir en la luz,
Dice la Biblia, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y la luz te libera de las tinieblas. Recuerden, entras a un cuarto oscuro y enciendes la luz y todo se ve con claridad. Mientras estás en la oscuridad, te puedes tropezar, no puedes saber dónde están objetos y los puedes tirar. Pero ahí entra la luz y puedes caminar con seguridad. Así es con la palabra de Dios. Por eso es tan importante que tú decidas, hoy más que nunca, estudiar en serio su palabra, para que pueda cambiar tu mente. La palabra de Dios sí nos lava el cerebro, pero para bien. Dice Isaías 28:13. La palabra de Dios, pues, será mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Sí, la palabra, como decíamos hace un momento, sacará de lo profundo de ti todos esos hechos para que te arrepientas. Por eso es que la palabra de Dios quebranta y muchos la rechazan, porque no están dispuestos a arrepentirse. Pero muchos la rechazan porque no ven el destino que les depara si mueren sin Dios. Hoy es tiempo de responder al llamado de Dios. Como dice Job, recuerden, Él mira sobre los hombres. Al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me he aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Es muy importante que no lo pienses mucho, porque si Dios nos dio un intelecto, no es a través del intelecto humano como podemos llegar a Dios, sino a través de la fe, porque las verdades espirituales, por vivir en un mundo de tinieblas, no hayan cabida en nuestra mente. Por eso tenemos que creerlas. Ahora, analiza tu vida. Piensa si realmente eres feliz. Y si eres honesto, vas a tener que decir, no soy feliz. Eso quiere decir que el pecado ha hecho un daño en ti. Ve a Dios y Él arreglará tu vida. Ordenará todas las cosas. Vivirás en comunión con Él. Y créanme, el gozo que Él nos da por vivir en su voluntad es lo que es la verdadera felicidad. Ya no van a importar las circunstancias que vivas o los problemas que tengas. Tú sabrás que Él siempre te ayudará y siempre te sacará adelante, porque Él te ama. Pero si estás en rebelión en contra de Él, ¿cómo te podría ayudar? Dice en Eclesiastés, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad. Si Dios permitiera que entraran al cielo personas sin arrepentirse, corromperían el cielo. Pero la piedad que Dios nos muestra es para que nos arrepintamos, para que se establezca la justicia de Dios en nuestras vidas a través del sacrificio de Cristo y vayamos a Él. Por eso la Escritura te dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué mayor promesa quieres? Confía en Dios con todo tu corazón. Has confiado en ti y eso solo ha traído caos a tu vida. Ahora Dios quiere que confíes en Él. No desprecies la paciencia que Él ha tenido contigo durante todos estos años. Si hoy vives, es porque su paciencia se ha prolongado. Si hoy no hemos llegado todavía al fin de los tiempos, es porque Él espera tu arrepentimiento. Si Dios ha traído pruebas como la del COVID-19 y nos ha llevado a recluirnos en nuestros hogares, no es para que tengamos unas vacaciones, sino para que meditemos en nuestros caminos, para que podamos ver el fruto incierto de vivir por nosotros mismos, de no haber oído la voz de Dios ni obedecerlo. No desprecies. Dice en Hechos 17, versículos 26 y 27. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha verificado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente
no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Ves? Dios ha limitado el límite, el linaje de los hombres y que habiten sobre la faz de la tierra, y ha prefijado el orden de los tiempos. Un día tú vas a morir. Todos morimos. Y si tú no arreglaste en vida con Dios, a través de la fe en Cristo, enfrentarás un destino terrible en el infierno. Pero la última frase de este pasaje dice: aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Búscale verdad y de todo corazón y la hallarás. No lo busques para justificar tu pecado. No leas la Biblia para encontrar errores. La Biblia no tiene errores. Y lo que aparentemente muchos marcan como errores es porque no entienden el sentido espiritual de su palabra. Dios es veraz y Él quiere que tú conozcas su voluntad. De hecho, un salmo dice que has puesto en alto su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. O sea, su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. Por tanto, nada tiene más valor que la palabra, porque es la voluntad de Dios. Por tanto, no te apoyes en tu propia prudencia. Recuerda, si lo haces fracasarás. Solo ve el fruto de tu vida y sé honesto. Pero si confías en Él, triunfarás. Si tú dispones tu corazón, Él te hará entender tu condición. Pero si vas a Él tratando de justificarte, seguirás en tinieblas, justificando tus pecados. Pero recuerda, un día tu conciencia te acusará delante de Dios. Y entonces ya no habrá remedio, ya no hay vuelta atrás. Si en esta vida no te arrepientes, nunca te arrepentirás, aunque pases la eternidad en el infierno. Hoy es el tiempo de buscar a Dios. Todavía Dios nos dice de una manera muy hermosa, si disponemos nuestro corazón y decidimos confiar en Él: te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que tiene que ser sujetado con cabestro y con freno, si no se acercan a ti. Luego el siguiente pasaje, el 10, dice: muchos dolores hay para el impío, pero a los justos les rodea la misericordia. Muchos dolores hay para el impío, pero a los justos les rodea la misericordia. Por tanto, ve a Dios, búscale. Dios no te crió para destruirte. Si así hubiera sido desde Adán y Eva, los hubiera destruido y hubiera hecho otra creación. Dios te crió para manifestarte su amor, para que tuvieras una relación íntima y estrecha con Él. ¿Y qué más muestra de esto? ¿Qué nos dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese nuevo nacer se da por creer en su Hijo. Y ese nuevo nacer no tiene nada que ver con la voluntad humana, ni con este cuerpo terrenal, sino con una nueva creación, la cual Dios manifestará en su debido tiempo, porque un día nos hará como a Cristo. Pero tú tienes un libre albedrío, y un día tendrás que dar cuenta a Él, salvo que te arrepientas. Dice Ezequiel 33:11: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de sus malos caminos. Vuélvete a Dios. ¿Por qué has de morir? ¿Por qué has de vivir separado eternamente de Él, sufriendo
el castigo por cada uno de tus pecados. Y si no cambias tu mente, pecarás eternamente. Por eso se torna infinito el castigo de Dios en el infierno. Es para siempre. Porque si no cambias tu mente, seguirás pecando por toda la eternidad. Pero si hoy decides volverte a Él, reconocer tu pecado, entonces recibirás su misericordia para siempre. Y estarás para siempre con Él, porque cuando Jesús murió en la cruz, murió por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Por eso la Escritura puede decir con toda claridad que nada nos puede separar del amor de Cristo en Romanos 8:37. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni muerte, ni persecución, peligro, espada. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si recibes su amor, tú ya venciste el pecado. Y él tiene un pasaje en 1 Tesalonicenses 5:24 que dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Si Él hoy te está llamando y respondes a ese llamado, Él hará todo el trabajo. Él es fiel. Él no se echará para atrás. Él no cambia de parecer porque su pensamiento no tiene error. Grábate esto. Cuando vas a Él es para siempre. Y el resultado de esto va a ser la paz de Dios. Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Sí, este mundo ofrece paz, pero no hay paz. Vemos que estamos llenos de guerras, llenos de injusticias. Pero la paz que Dios te ofrece es para siempre, porque Él quitó el estorbo en nuestra relación con Él, que es el pecado. Sí, en esta vida todos seguiremos pecando, pero no, tú te vas a enfrentar a Dios si ya eres salvo en un asunto familiar y la ropa sucia se lava en casa. Pero si no, vas a enfrentar a Dios como juez y Él va a tener que aplicar en ti todo el peso de la justicia. Entonces, la paz que aquí se menciona va más allá de la ausencia del conflicto, sino que implica contentamiento, satisfacción y seguridad. No todo el mundo busca seguridad y no la tienen. Una persona puede tener mucho dinero y rodearse de guardias que lo cuiden y todo eso. ¿Por qué? Porque tiene inseguridad. Si no, tendría sus puertas hasta sin cerrojos. Pero la paz que Dios nos da es contentamiento, satisfacción y seguridad. ¿Por qué satisfacción? Porque todas las obras que hagamos en su voluntad son hechas por Él, no tienen error. Por eso el Salmo 37:3 dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. La verdad será como un alimento diario en tu vida que te inducirá a obedecer y amar más a Dios. Sí, conocer a Cristo en verdad te llenará de esperanza y una gloriosa fe. Una fe producida por Él. Nadie puede tener fe por sí mismo, porque Jesús dijo: todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibiréis. Esa es la verdadera fe, creer que lo que Dios dice es verdad. Por tanto, el que no cree que lo que Dios dice es verdad no puede tener fe. Y recuerden que la fe es un don de Dios. Por tanto, Dios quiere que vayamos cada día de nuestra vida en dirección a Él. Esa será la evidencia de que Cristo está en nosotros. Si no nos desviamos, podremos equivocarnos, pero siempre vamos a regresar a Él, porque en Él está la vida. Como los discípulos dijeron: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero si no puedes confiar, será evidente que no estás en Cristo. Y Hebreos 10:37-39 dice así: porque aún un poquito de tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
Fíjate bien, el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. El que retrocede es el que no ha sido de nuevo, no ha nacido de nuevo. El que no puso su fe y su confianza en Él. Creyó sin tener los elementos necesarios, quizá motivos falsos. Fue a Dios para que Dios lo sacara de problemas, le resolviera su situación económica. Eso es falso. Tú debes ir a Él porque reconoces que hay maldad dentro de ti. Porque reconoces que eres el único que te puede limpiar de esa maldad y quitarte esa mente destructiva que se opone a Dios y que lo odia. Es más, si amáramos a Dios, todos los seres humanos iríamos a Él. Pero todos, por naturaleza, huimos de Él, como Adán y Eva cuando pecaron. Lo primero que hicieron cuando oyeron la voz de Dios se escondieron. Y luego, cuando ya no pudieron esconderse, ¿qué hicieron? Justificarse. Adán dijo, la mujer que tú me diste me dio del fruto. Y la mujer dijo, la serpiente me engañó. En lugar de decirle a Dios, pecamos, desobedecimos, perdónanos. Entonces, si tú oíste hoy estas palabras, medita en ello. Dios te está buscando, Dios te ama. Ten confianza en Él. Y si has tenido una confianza parcial en Él, no pierdas tu confianza. Debes ser de los que tienen fe para preservación del alma. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te agradecemos pues por este estudio, porque nos haces ver la necesidad de buscarte, de poder ir a ti con confianza en que tú nos amas y que nos quieres liberar de la esclavitud del pecado y nos quieres trasladar al reino de tu amado Hijo. Te pedimos, Padre, que dispongas nuestro corazón para oír, creer y anhelar hacer tu voluntad y que tú nos salves. Y si nosotros ya somos salvos, Padre, porque ya hemos puesto nuestra confianza en ti, tú ahora edifícanos cada día más y más en la fe, para que no importa qué vivamos, sepamos que tú ya diste todo por nosotros y que si ya lo diste también nos ayudarás a salir adelante en cada circunstancia que vivamos. Señor, gracias por ello. En nombre de Cristo Jesús. Amén.